organizado por el grupo de capacitación AMAUTA. Nos encontramos trabajando la semana número 15 con el módulo número 3. Estamos desarrollando tanto principios y teorías vinculadas a la práctica pedagógica como al desarrollo de las competencias vinculadas tanto a la creación y apreciación de los diferentes lenguajes artísticos. Soy la doctora Ana Miriam Ramos Giribaldi y recuerda por favor las normas de convivencia, mantenga apagada su cámara así como sus micrófonos. Recordamos que cualquier casuística tiene tres tipos de elementos. Estos son los elementos curriculares y aquí encuentran los fines de la educación, los principios, las competencias, los enfoques de área, los enfoques transversales, los desempeños, los propósitos y los estándares. Luego el segundo bloque son los elementos de la disciplina y aquí tenemos los propósitos de área, el nivel de la formación profesional. Y finalmente tenemos los elementos pedagógicos relacionados con las teorías del aprendizaje. Luego tenemos la relación entre momentos, submomentos y procesos pedagógicos. Tenemos que el inicio se subdivide y se va a llamar ahora inicio del aprendizaje y este trabaja con tres procesos: motivación, saberes previos y conflicto cognitivo. El desarrollo se parte en dos. Tenemos la teoría, que es la construcción del aprendizaje y trabaja con el procesamiento de la información, y la ciencia, que trabaja con la transferencia. Finalmente tenemos el cierre, que trabaja la metacognición con la reflexión sobre el aprendizaje, y la evaluación trabaja con la evaluación. El inicio, recordemos que la motivación la puedes trabajar con una imagen, un video, una dinámica. Los saberes previos los puedes activar y los puedes recoger a través de una lluvia de ideas con preguntas abiertas. Cuando se hace la exploración, sí se hace de forma práctica. Recuerden, activar y recoger es con preguntas. Y el conflicto cognitivo puede ser en una frase, con una idea que contradice al estudiante ese concepto que él tiene ya preestablecido, entonces se genera una duda. Y la otra forma es a través de una pregunta que también es contradictoria. Vas a utilizar igual preguntas abiertas, pero como son contradictorias, dudosas, no van a tener respuesta. El tiempo de la pregunta, sea en inicio o en el desarrollo, siempre va a ser en tiempo presente. En el desarrollo vimos que se partía en dos: teoría y práctica. La teoría es la construcción del aprendizaje y trabaja con el procesamiento de la información. Aquí debes de memorizar los verbos, como identifica, comprende, discute, explica, observa, demuestra, analiza, investiga, compara, concluye, incorporar, definir, revisar, interpretar, leer, escribir, monitorear, responder. Son verbos específicamente de la teoría. Luego tenemos la práctica. La práctica se llama transferencia y su proceso se llama igual. Los verbos de la práctica son desarrollo, ejecución, aplicación, diseñar, inventar, realizar, elaborar, representar, utilizar, ensaya, tocar, tallar, moldear, hacer, improvisar, contar historias, crear y esculpir. Y también trabajamos aquí la retroalimentación utilizando la metacognición con su proceso de reflexión mediante preguntas abiertas, pero el tiempo aquí va a seguir en tiempo presente. Este tipo de retroalimentación se llama retroalimentación por descubrimiento. Luego tenemos el cierre. En el cierre se trabaja la metacognición con su reflexión y aquí lo único que varía en las preguntas es el tiempo. Las preguntas van a estar en pasado y van a estar en futuro, porque ya la clase terminó. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? Y en futuro, ¿cómo puedo aplicar lo aprendido hoy en otro momento? Y además que este futuro es la utilidad del aprendizaje y es lo que te evalúan en la rúbrica de desempeño. Finalmente tenemos la evaluación, que es de tres maneras: la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación. Y su proceso se llama igual. Y tú evalúas utilizando instrumentos como rúbricas, lista de cotejos, fichas de observación, entre otros. Luego tenemos las competencias y las capacidades. En cuanto a la competencia aprecia, tenemos percibe, contextualiza y reflexiona. Ya sabemos que percibe, trabaja sentidos, describe y analiza. Contextualiza, trabaja el contexto, identifica el origen de la obra, la parte simbólica y el mensaje. Y reflexiona, y para eso tiene que haber trabajado percibe y contextualiza. Y aquí se va a emitir un juicio de valor. O sea, el estudiante ya puede opinar, pero informado. Aquí te puede explicar, te puede comparar y puede identificar aspectos de lo que aprendió para utilizarlos en su propio trabajo.
Además, tenemos los procesos didácticos. Recordemos que aprecia tiene cinco: reacción inmediata, descripción de lo que se ve, experimenta, análisis, interpretación de elementos, consideración sobre el contexto cultural y expresión de un punto de vista informado. Y estos trabajan en función de sus capacidades. En el caso de CREA son ocho: desafiar, inspirar, imaginar y generar ideas, planificar, explorar y experimentar, producir trabajos preliminares, revisar y afinar, presentar y compartir, reflexionar y evaluar. Y estos también trabajan en función de sus capacidades. Ahora sí pasamos a resolver nuestras casuísticas. Hay que subrayar, hay que aplicar nuestros conocimientos pedagógicos, didácticos, disciplinares, discriminando entre las alternativas que tenemos en las preguntas que hay que comprenderlas. Bien, ayer habíamos planteado este caso y me quedé yo con una duda sobre el segundo caso, que aparentemente estábamos trabajando la atención. Sin embargo, cuando puse la respuesta salía la primera, que era la expresión corporal. Entonces, hay que ver una palabra básica que decía ahí, que es capacidad. ¿Ya? Entonces vamos a analizar este caso para poderlo entender bien, que nos quede bien claro por qué es una determinada respuesta. Me dice caso que el docente propone el siguiente juego a sus estudiantes. Los estudiantes se agrupan en parejas. Un integrante de cada pareja coloca la mano derecha en posición de alto, como si fuera un policía de tránsito, y el otro estudiante coloca su cara a unos 30 centímetros de la mano del primer estudiante. Luego, sin hablar entre ellos, el primer estudiante, manteniendo la mano en posición de alto, empieza a desplazarse de manera libre por la sala, cuidando que ni él ni su compañero choquen con los demás. El segundo estudiante debe seguir los movimientos de su compañero guía, siempre con el rostro cerca de su mano. Luego la docente agrega una instrucción al juego. El segundo estudiante deberá desplazarse imitando la posición y el movimiento de la mano del estudiante que guía. Por ejemplo, si el primer estudiante hace un puño, el segundo puede caminar contrayendo su cuerpo, y el primero extiende los dedos, el segundo puede caminar muy estirado, sin doblar las rodillas. Al terminar el juego, los estudiantes intercambian roles y se reinicia el ejercicio. Analizando paso por paso, acá tenemos la pregunta. La pregunta del caso, la primera, era: ¿cuál de los siguientes aspectos desarrolla principalmente el juego descrito? Teníamos tres alternativas. La primera me decía la orientación espacial, pues el segundo estudiante deberá seguir la mano del primero sin chocarse ni perder la noción de su ubicación. La segunda era la comunicación no verbal, pues el primer estudiante comunica al segundo cómo debe moverse y desplazarse sin decir ninguna palabra. Y el tercero era el control corporal, porque el segundo estudiante debe controlar su cuerpo siguiendo las instrucciones que da al primer estudiante. Habíamos categorizado cuál era la primera, la segunda y la tercera, y habíamos visto que la más importante era la comunicación no verbal, porque los chicos no hablan y a través de gestos, que sería lo del puño, se hace toda la actividad. Entonces, separando cada una de las partes, tenemos que en la primera parte lo he separado en tres para poderlo comprender y les he puesto una imagen. Ahí tenemos al estudiante en la posición de alto y la otra compañera con la cara a 30 centímetros cerca de la mano del estudiante. Esa es la primera parte de la lectura. En la segunda parte ya le podemos poner un nombre a la dinámica. En la segunda parte la estoy llamando el guía y el reflejo o el espejo corporal, porque en esta segunda parte el estudiante ahora se va a desplazar. No va a haber palabras, pero él mantiene la posición de alto y empieza a desplazarse de manera libre por la sala. Y su compañero es como que lo tuviera pegado allí, también avanza con él sin ver a dónde va, solamente su mano, y él evita de que se choquen con los demás. Entonces tenemos una primera parte y una segunda parte. Y luego tenemos una tercera parte, que es el director y el intérprete. Aquí hay un gran cambio. Luego la docente agrega una instrucción al juego. Dice que el segundo estudiante ya no solamente va a guiar, sino que ahora, al desplazarse, este segundo estudiante va a imitar la posición del movimiento de la mano del estudiante que guía. Por ejemplo, nos dice el caso: si el primer estudiante hace un puño, ahora el segundo va a cambiar una acción, va a caminar contrayendo su cuerpo. Si el primer estudiante extiende los dedos, el segundo puede caminar muy estirado sin doblar las rodillas. Entonces, ya el director indica con el puño y el intérprete analiza e interpreta lo que dice la mano y hace el nuevo movimiento.
Al terminar el juego dice que hay el cambio de roles. ¿Qué pasa en esta segunda parte de caso, que es el director y el intérprete? En la segunda parte, la de la dinámica se vuelve más compleja, en donde el primer estudiante ya deja de ser solo un guía para convertirse en alguien que dirige, ya que va a dirigir esta actuación de su compañero. ¿Qué más encontramos aquí? Categorías de la dinámica descrita. Esta dinámica se va a dividir en dos partes. La primera son los elementos que tiene la dinámica. Estos son los componentes que hay en el juego. Estos son los aspectos básicos estructurales que definen el juego, que serían como los ingredientes que se utilizan para llevar a cabo esta actividad. En primer lugar, encontramos el cuerpo, que es el instrumento que los participantes están usando. Luego el movimiento, que es la acción que ocurre durante el juego. De ahí tenemos el espacio, el lugar donde se desarrolla la dinámica. Recuerda que se van a desplazar. Luego tenemos el tiempo. Acá hay un ritmo, hay una duración para los movimientos. Y la comunicación no verbal, que era la que habíamos categorizado, que es la fundamental. El lenguaje que se utiliza para interactuar. Entonces recuerden que la comunicación no verbal es un tipo de lenguaje. Bien. La segunda parte son las habilidades desarrolladas. ¿Qué capacidades se han fomentado? En esta segunda parte son los resultados. Estos son los resultados, son los objetivos pedagógicos de la dinámica. No son los componentes del juego. Los componentes están al otro lado, son los componentes o elementos, sino que los estudiantes aprenden a mejorar al participar. Lo primero es la precisión del seguimiento, la primera parte del caso, la habilidad de mantener una conexión constante y precisa con el guía. Recuerdan que un estudiante tiene la mano de stock y lo pone cerca de la cara y guía al otro para que se mueva. En la segunda, cambia totalmente porque hay una imitación e interpretación. La capacidad de traducir una señal en un movimiento con significado. Esta es la segunda parte del juego. En la primera solamente se guía. En la segunda ya hay una imitación. En resumen, los primeros son los medios y los segundos son los fines. Usar esta distinción nos va a permitir explicar la dinámica de forma más completa y precisa. Entonces hemos visto ya sus elementos, que serían elementos de la dinámica y habilidades que desarrolla. Luego tenemos qué es la expresión corporal, porque es una de las alternativas que viene después en el siguiente caso. La expresión corporal es una forma de comunicación no verbal, que es la que hemos elegido como respuesta, que utiliza el cuerpo, sus movimientos y sus posturas para transmitir sentimientos, emociones, ideas y pensamientos. A diferencia del lenguaje verbal que utiliza palabras, la expresión corporal se basa en el gesto, en el movimiento y en la postura. ¿Qué elementos tiene la expresión corporal? Para que el cuerpo se convierta en un vehículo de expresión, utiliza varios elementos claves. Primero, el cuerpo, que es el instrumento principal. La conciencia y el dominio del propio cuerpo son esenciales para poder utilizarlo de forma intencionada. Segundo, el espacio. Se refiere a cómo el cuerpo se mueve y se ubica en el entorno. Puede ser personal, espacio alrededor del cuerpo, o social, relacionándose con otros cuerpos y objetos. El tiempo, que incluye el ritmo, la velocidad, la duración del movimiento. Un movimiento lento puede transmitir tristeza o calma, mientras que un movimiento rápido puede indicar alegría o urgencia. La energía o cualidad de movimiento se refiere a la forma en que se realiza un movimiento. Puede ser suave, brusco, fluido, tenso, y cada cualidad transmite una sensación o emoción diferente. Entonces, si nosotros vemos los elementos de la expresión corporal, que sería el cuerpo, el espacio, el tiempo, la energía y la comunicación no verbal, y los revisamos con los elementos que tiene la dinámica, hay cuerpo, sí, que es un elemento de la expresión corporal. Hay movimiento, sí, que es un elemento de la expresión corporal. Hay el espacio, sí, que es elemento de la expresión corporal. Hay tiempo, sí, y hay la comunicación no verbal. Entonces, aquí la dinámica está cumpliendo con todos los elementos que tiene la expresión corporal. Ahora, regresando al caso, teníamos que nos preguntaba por aspectos de desarrollo. Entonces, vemos que la palabra aspectos de desarrollo se va a traducir como elementos, categorías, no, elementos, aspectos, elementos. Déjame retroceder un instante para ver qué más teníamos. Componentes.
Pueden encontrar entonces la palabra aspectos, elementos o componentes. ¿Ya? Componentes. Entonces, cuando encuentren ustedes casuísticas de este tipo, cuando te hablan de aspectos, de elementos, de características, de componentes, te están hablando de elementos de la expresión corporal, elementos de teatro, pero te habla de elementos, con cualquiera de estas palabras, ¿ya? Sea características, sea componentes, sea elementos mismos, sea aspectos, te está hablando de los elementos. Entonces habíamos verificado que aspectos que desarrolla el juego es la comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal es un elemento de la expresión corporal. Vamos primero por ese lado. Ahora, vamos ahora con el segundo caso que salía de esa misma lectura. Cuando la docente agrega la nueva instrucción al juego, ¿qué capacidad está promoviendo principalmente? Aquí ya me está hablando de capacidades. Y nosotros en el área de arte, si lo vemos como área de arte, nuestras capacidades no incluyen con el nombre capacidad a la expresión corporal. Y allí viene la duda. Para nosotros, la expresión corporal no es una capacidad para desarrollar habilidades. Para nosotros, la expresión corporal es un lenguaje, es una forma de comunicar. Y ahí viene el detalle del planteamiento de la pregunta. La pregunta no está planteada para arte. La pregunta está planteada para educación física. Y vamos a demostrar por qué. Vamos a verlo aquí. Expresión corporal como capacidad y como lenguaje. Nosotros trabajamos normalmente como lenguaje, como capacidad. La expresión corporal como capacidad. Desde una perspectiva pedagógica y de desarrollo humano, la expresión corporal es una capacidad que se puede cultivar a través de la práctica y la conciencia. Las personas pueden aprender a conocer su propio cuerpo, que es la conciencia corporal, que lo utiliza arte y educación física, a coordinar sus movimientos, habilidades motrices. Educación física tiene una competencia que te habla sobre habilidades sociomotrices y una de sus capacidades de educación física son las habilidades motrices. Luego tenemos traducir sus pensamientos y emociones en movimientos y significados, creatividad y comunicación. Esto es tanto para arte como para educación física. Luego tenemos la expresión corporal como lenguaje, lo que a nosotros nos compete. La expresión corporal es un lenguaje universal que existe desde antes del desarrollo del lenguaje verbal. Las posturas, los gestos y los movimientos son capaces de comunicar intenciones y estados de ánimo de manera espontánea o consciente. ¿Qué diferencia hay de la expresión corporal como lenguaje y como capacidad? Tenemos aquí. Lenguaje corporal se refiere a los gestos y posturas que a menudo son inconscientes y reflejan un estado emocional de una persona, como cruzar los brazos o cuando estás a la defensiva. Expresión corporal eh, se enfoca en el uso consciente. Ya como capacidad es en el uso consciente, intencional del cuerpo para comunicar o crear, como se ve en la danza, en el teatro, en el ejercicio pedagógico diseñados para este fin. Como lenguaje corporal y como expresión corporal tenemos allí las diferencias. En el contexto del ejercicio propuesto por la docente, se está trabajando la expresión corporal porque la imitación no es un acto reflejo. Recuerden que el estudiante cierra el puño y ahora el otro imita ese cerrar el puño, lo convierte y lo traduce en un movimiento específico. Entonces es una traducción consciente de un símbolo que es la mano a un movimiento interpretado, que es el cuerpo contraído o estirado del estudiante, lo que forma la creatividad y la conciencia del cuerpo como una herramienta de comunicación. La expresión corporal como lenguaje y como capacidad. Como lenguaje, la expresión corporal es un lenguaje universal que existe desde antes del desarrollo. Bueno, creo que esto se me ha duplicado, si esto ya lo habíamos visto. Aquí. La expresión corporal ahora en la educación física y en las artes. La diferencia principal no radica en si es una capacidad o si es un objetivo o el enfoque que se trabaja.
En las artes, en el teatro y la danza, la expresión corporal se enfoca en la creación de un lenguaje escénico. El objetivo es técnico y estético. Técnico, se busca dominar el cuerpo para ejecutar movimientos precisos, ya sea para interpretar un personaje en el teatro o para transmitir una emoción a través de una coreografía de danza. En la parte estética, el movimiento es una forma de arte en sí misma. Se busca la belleza, la plasticidad y la forma. En la educación física, en este ámbito, la expresión corporal se considera una capacidad fundamental para el desarrollo humano que se trabaja a lo largo del currículo escolar. El objetivo es educativo, no artístico. El desarrollo de la conciencia corporal ayuda a los estudiantes a conocer y dominar su propio cuerpo, sus límites y sus posibilidades. La comunicación no verbal fomenta la capacidad de expresar emociones, ideas y pensamientos sin necesidad de palabras, lo que mejora la socialización y la empatía. La creatividad y la autoexpresión promueve la capacidad de inventar movimientos y de utilizar el cuerpo de manera espontánea y significativa. En el caso planteado en la pregunta se enmarca perfectamente en el contexto de la educación física, donde el juego simple se utiliza como una herramienta pedagógica para desarrollar una capacidad. La capacidad sociomotriz, que es lo que trabaja la educación física. La docente no está evaluando una coreografía o una interpretación actoral, sino que busca que los estudiantes exploren la relación entre el cuerpo, su imaginación y la comunicación. Por lo tanto, aunque la expresión corporal tenga raíces profundas en el arte, la pregunta planteada correctamente como una capacidad que está fomentando en un contexto educativo. Para que el caso fuera más pertinente para el teatro, la instrucción debería centrarse en la intención o en la narrativa o en la comunicación de un estado emocional de un personaje en lugar de una simple imitación. Lo que pasa con este caso es que está mal planteada la pregunta. No debieron de preguntarnos como capacidad, sino como parte emocional o como lenguaje artístico. La pregunta, tal como está planteada como capacidad, la respuesta correcta sí es expresión corporal, pero esta pregunta es para educación física, no es para arte por la forma del planteamiento. Nosotros no trabajamos las capacidades sociomotrices. Ahora, nosotros habíamos puesto la atención y concentración. Esta alternativa es correcta para la primera parte del juego, aquella donde el estudiante pone la mano frente a la cara de su compañero y lo guía alrededor de todo el aula. Allí el estudiante hace un seguimiento. Para esto sí está perfecto. Si nos hubieran preguntado eh, qué elemento o qué capacidad se promueve principalmente en la primera parte del juego, allí sí hubiera sido atención y concentración. Pero como nos están preguntando por la segunda instrucción, entonces en la segunda parte del juego hay la imitación y la interpretación consciente de los movimientos. Por eso le llaman capacidad. Entonces aquí sí la respuesta es expresión corporal. ¿Ya? Les quería hacer esta aclaración porque ayer definimos la atención y concentración porque es propia para el arte, pero la pregunta no está planteada para arte, está planteada para educación física, la capacidad como desarrollo humano. Bien, maestros, hecha esta aclaración, ahora sí pasamos a nuestro caso. El siguiente caso que vamos a trabajar nos, nos trae las siguientes preguntas. No, bueno, primero tenemos una narrativa. Consuelo ingresa al escenario. Se encuentra vacío, a excepción de un viejo sillón en el que se encuentra Pedro, quien observa fijamente su celular con expresión triste. Consuelo se acerca a Pedro mientras observa a su alrededor. Consuelo. Ay, Pedro, qué sucio tienes tu cuarto. Platos con resto de comida por allí, tu ropa tirada en el suelo, vasos vacíos por todos lados. Y ni qué decir de tu cama, toda desarreglada. Al menos abre esa ventana. Pedro, dirigiéndose al público. ¿Ya ven? Me puede estar muriendo, pero a ella solo le importa el desorden. Consuelo, ¿dijiste algo? Pedro, no, mamá, no dije nada. Bien, teniendo en cuenta la lectura, pasamos ahora al caso. En esta escena, ¿qué recurso dramático se evidencia cuando Consuelo describe la habitación de Pedro? Alternativa A, escenografía abstracta. Alternativa B, arquitectura efímera. Y alternativa C, decorado verbal.
¿Cuál de estas tres sería el recurso que se está utilizando en esta obra de teatro? Un minuto para responder. Janet me dice que sería la alternativa C, Marta también la C, Úrsula la A, Willy, María me dicen la C, Karen la A, Víctor la C, Silvia la A, Hernández, Ángel, Ubaldo, Martínez, Chambilla me dicen la C, Germán la A, Roberto, Rubén me dicen la C, Oscar me dice la A, Gertrudes la C, Mari la A, JCM me dice la C, Carto me dice la A, Joseph la C, Violeta, Porfirio y Luis me dicen la A. Bien, María Lourdes también me dice la C. Entonces estamos entre la C y la A. Vamos a ver los tipos de escenografía que existen, porque aquí nos está hablando, por ejemplo, de escenografía abstracta. Entonces deben de haber tipos de escenografía. Vamos a ver los tipos de escenografía. ¿A qué se refiere? The Art Talks, segunda temporada. Hola, soy Omar Aguilar y hoy les vamos a mostrar un pequeño video de tipos de escenografías. Tipos de escenografía. Las obras de teatro, de acuerdo a la temática y óptica del director, pueden optar por diversos tipos de escenografía. Entre las que más destacan se encuentran las siguientes. Realista. Es un mundo cercano al del espectador, tratando de dar un ambiente lo más cercano posible. Tomó fuerza durante la corriente naturalista en el siglo XIX. Abstracta. Es una escenografía subjetiva, no refleja la realidad, sino juega con la imaginación del espectador, resaltando un estilo mágico. Sin lugar ni tiempo determinado, por lo general muestra elementos indeterminados como las plataformas, escaleras, rampas, con mucho éxito en el siglo XX. Resaltan el guión y una estética aceptable. Sugerente.
La representación se ejecuta en un escenario donde se distribuye el público, los actores entran a escena a través de un puente, sugiere un lugar creado por un objeto general, como un auto, un barco o un edificio. Su efecto escénico se logra eliminando las cosas no tan prescindibles o al combinar pedazos de un decorado realista y objetos abstractos. Funcional. Responde directamente a las necesidades de los intérpretes. También es la menos usada en funciones dramáticas. Usa elementos escénicos básicos. En este tipo de espectáculos solo se usan los recursos necesarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Un proyecto presentado por el Foro Cultural Chapultepec. Ahora vamos a recordar qué es la arquitectura efímera. A ver, un minuto. No me está reconociendo el video, un segundo. Sé que lo que me has dicho hoy, sabiendo que estoy como estoy, es un desafío. Ah. Intolerable. Limitaciones, que se transforma y evoluciona de forma constante dependiendo de muchas variables. Por ejemplo, el territorio, el tipo de ¿Se población, escucha? el tipo de contexto histórico, en función de la movilidad, el tipo de proyecto, etc. Es muy común pensar en arquitectura e inmediatamente imaginar una casa, tal vez en altos edificios o en grandes obras como la Ópera de Sydney, o en monumentos como la Torre Eiffel en París. Pero hoy en día es más que eso. La arquitectura está en todas partes, desde la tienda donde se compra el pan para desayunar todos los días hasta la escenografía principal de tu videoclip de música favorito. Mi nombre es Luisa María Lozano González, soy estudiante de noveno semestre de arquitectura y en este video les hablaré de un tipo de arquitectura que es más convencional de lo que parece, la arquitectura efímera. Empecemos por definir qué es la arquitectura efímera. La arquitectura efímera hace referencia al tipo de construcciones generalmente temporales, pues su uso no está definido a un largo plazo y su vida útil tiende a ser muy específica según trate el proyecto. Pero, ¿cómo así que según trate el proyecto? Pues sí, depende. Existen varias formas de clasificar la arquitectura efímera. La primera forma es la arquitectura efímera comercial.
Es el típico stand de feria o empresarial que puedes ver en exposiciones, generalmente de pequeñas dimensiones y materiales no duraderos, de fácil ensamblaje y que su diseño va en contexto a lo que promociona. El segundo tipo es la arquitectura efímera de exposición. Este es un poco menos convencional, o al menos en Latinoamérica, y trata acerca de todos esos grandes pabellones que son utilizados como contenedores de galerías, convenciones, shows o simplemente un espacio de recorrido y apreciación. The principle of the Pavilion Commission has always been about an exhibition of architecture in the built form. We've expanded the discussion this year because we've got more architects, so it's a bigger exhibition, you can call it a group show, and the range of ages is very, very different. I think one of the most important things is that this structure is really open to everybody, free to all, and is an incredible magnet for people, not only in the park, but from much further afield. So this is extremely exciting. This idea of what structures could look like, either summer houses or the pavilion, and how people will engage with this as if it was the town square. It's a space that people make their own. And I think that's one of the best things about the pavilion, is that this idea that it's access for all, art for all, as Gilbert and George say. And it's a way of really engaging with architecture in this wonderful context of a Royal Park of Kensington Gardens. El tercer tipo de arquitectura efímera es un tema un poco más serio y desafortunadamente muy necesario, pues es la vivienda de emergencia, un tipo de arquitectura efímera que tiene como objetivo la creación de un refugio temporal para las poblaciones que han sido víctimas de una catástrofe natural. A pesar de que se hace todo lo posible por mitigar los efectos de un desastre natural, es inevitable que en algunas ocasiones estos tengan altas consecuencias, y no solo acaben con la vida de decenas o miles de personas, sino también con lo poco que les queda, su hogar. Es por esto que muchos arquitectos se interesan por este tema hoy en día, como por ejemplo Shigeru Ban, el tan aclamado arquitecto de cartón, pues en su amplia trayectoria profesional descubrió las propiedades estructurales y arquitectónicas que este material ecológico y de bajo costo puede tener, decidiendo implementarlo no solo en sus grandes obras, sino también en la ayuda comunitaria a poblaciones que tristemente se han visto afectadas por algún tipo de tragedia o desastre natural. が最初の地震の被災地の体験だったんですけども、やはりなぜ神戸行ったかっていう一つのきっかけはですね、自分が設計した建築ですから、やっぱそれは建築家としてすごく責任を感じて。After the earthquake, all the building material become more expensive and lack of materials. But paper tube is not building material. That's why it's very easy to get locally. So that's why I thought this kind of idea of using weak material to break the preconception of the people. Como ven, la arquitectura efímera es muy diversa. Puede suplir necesidades un poco caprichosas o ser la luz de una familia que lo ha perdido todo. Es por esto que es necesario definir su importancia y promover su enseñanza a nivel de formación académica, pues como estudiantes o profesionales, ejercicios de este estilo nos sirven para 1. Poner en uso nuestros conocimientos sobre la sostenibilidad, pues esta arquitectura, al ser temporal, debería tender a tener la menor afectación posible a nivel ambiental o ecológico. 2. Nos invita a probar nuevos materiales, en pro de garantizar los bajos costos y la rápida construcción de estas estructuras. Y por último, pero no menos importante, dar rienda suelta a nuestra creatividad. Estimado señor Gehry, ¿quiere por favor construir una sala de conciertos para nuestra ciudad? Tal vez no sea la ciudad más grande ni la más bonita, pero somos la primera ciudad en el país que abandonó el sistema métrico. ¡Ah! Frank Gehry, eres un genio. Aquí tienen la nueva sala de conciertos de Springfield. Es claro que el tiempo es una limitante de diseño muchas veces para nosotros los arquitectos, a veces inclusive un inconveniente. Pero en la arquitectura efímera
Al no tener esa limitante, se pueden llegar a diseñar estructuras increíbles, que tal vez permanecerán pocos días en pie, pero perdurarán por mucho tiempo en nuestra memoria. En fin, a pesar de que la arquitectura efímera tenga prácticamente miles de años, porque sí, sus orígenes son básicamente con las poblaciones nómadas, ya que éstas no se establecían en un solo lugar, sino que creaban refugios temporales con los materiales a su alcance, ramas, piedras, hojas o piel de animales. Pero bueno, lo que decía, a pesar de todo el tiempo que ha perdurado esta forma de arquitectura, es imposible su desaparición, sino por el contrario, se debe seguir promoviendo su evolución. Bien, ahí hemos visto entonces qué es la arquitectura efímera. Regresamos a nuestro PPT. A ver, ¿qué pasó? Bien, entonces teníamos ahí la arquitectura efímera que hoy está y mañana ya no. ¿Y de qué me preguntaba el caso? Lo que había descrito Consuelo, ¿es escenografía abstracta? ¿Es arquitectura efímera? ¿O es un decorado verbal? La mayoría me había dicho que era la alternativa C, decorado verbal, ¿no? Porque recuerden que la habitación estaba vacía, solamente había un sillón. Y ella le dice, qué sucio está tu cuarto, cómo está desordenada tu cama, hay vasos y platos de comida tirados por todos lados, pero no había nada. Entonces estaba usando el decorado verbal. Siguiente caso. La frase del guión destacado en negrita y con letra en cursiva, dirigiéndose al público. ¿Qué nombre recibe? Alternativa A, aparte. Alternativa B, acotación. Alternativa C, parlamento. Un minuto para responder. Isolina me dice que sería la alternativa A. Silvia
me dice la B. Víctor me dice acotación. Ubaldo, Chambilla, Roberto, Luis, Germán, Willy, María, JCM, Gertrudes me dice la B. Joseph la A. María Lourdes, Rubén, Carton, Nando, Martínez, Hernán, Freddy, Oscar, María y Janet me dicen que sería la alternativa B. Marta también me dice que sería la alternativa B. Acotación. Vamos a ver entonces qué es la acotación en un guión. Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo tema de español, que son las acotaciones en un guión de teatro. Comencemos. ¿Pero qué son? Son las notas o comentarios que el autor incluye en la obra teatral para explicar detalles en los movimientos y acciones de los personajes en escena. Estas no forman parte del texto pronunciado por los actores. Una de sus principales funciones es más bien indicar a los actores un aspecto de la representación teatral, como gestos, tonos de voz, expresiones, objetos a utilizar o movimientos que debe realizar el actor en escena. Como podemos ver en este ejemplo, es una plática entre dos amigos y pues bueno, las acotaciones vienen escritas entre paréntesis. Nuestros personajes son Juan y Pablo y vienen escritos con mayúscula. Y ya de ahí es importante utilizar lo que son los signos de interrogación, los signos de admiración, saleo puntos y comas para poder dar a entender una mayor explicación de cómo se va a desarrollar la escena. Las acotaciones en este ejemplo vienen más señaladas. Igual, vienen encerradas entre paréntesis, pero vienen de otro color de acuerdo al texto que va a decir o el diálogo que va a decir nuestro actor. Este otro ejemplo nos muestra otro tipo de acotación. Aquí va para todos los actores, cómo van a salir de su obra. Y nos dice que sale el baile, los payasos bailan a su alrededor y mientras bailan salen todos saludando al público. Al final de la canción, este es el circo de fantasía. Y es como da fin la obra. Espero este video haya sido de mucha ayuda para tu tarea. Suscríbete, comparte y dale mucho amor a este video. Nos vemos en la próxima. Pasa. Ya. Entonces, como ustedes habían indicado, pues la respuesta correcta es la acotación. Vamos con el siguiente caso. ¿Qué recurso dramático se evidencia en esta escena cuando Pedro se dirige al público? Ruptura de la cuarta pared, efecto de inmersión o monólogo interior. Un minuto para responder.
Joseph, Germán, María, María Lourdes, Hernán, JCM, Marta, Amelia, Oscar, Janet, Mari, Chambilla, Carto, Ubaldo, Willy, Martínez, Silvia, Darling, Gertrudis, Luis, Octavio, Isolina, Rubén, Karen. Hasta Rubén me dijeron que era la A. Karen Montalvo me dice que es la B. Úrsula me dice que es la A. Víctor Ponce, la A. Ángel me dice que es la A. Bien. Ok. Entonces tenemos aquí qué es la ruptura de la cuarta pared, que se da tanto en el cine como en el teatro. Vamos a recordar. La cuarta pared es un término heredado del teatro. Define el muro invisible que separa el escenario del público. En el caso del cine sería la propia pantalla. El concepto se atribuye al ilustradísimo Denis Diderot, que en su discurso sobre la poesía dramática de 1758 decía: «Imaginad, justo al borde del teatro, un gran muro que os separa del escenario. Interpretad como si la tela no se levantara». Y esa es precisamente la clave. Los actores asumen que no existen los espectadores. Estos son espías de la acción. Porque el muro es como los espejos en las ruedas de reconocimiento policiales, y funcionan solo de fuera hacia adentro. De esta manera, el espectador ve lo que sucede en la escena, pero no al revés. En ocasiones, un personaje se salta la máxima de Diderot, toma conciencia de sí mismo, abandona su naturaleza ficticia e interactúa directamente con el público. A esta acción se la denomina romper la cuarta pared. Este recurso se hizo muy popular en el teatro del XIX. En la representación teatral de Peter Pan, por ejemplo, se le pedía al público que aplaudiera para salvar la vida a Campanilla. Pero no es un concepto exclusivo del teatro y el cine. También se utiliza en series como House of Cards, Salvados por la Campana y Fleabag. En el capítulo de Bandersnatch, los guionistas de Black Mirror llevan la interacción aún más lejos, permitiendo que sea el espectador el que dirige la trama. En los cómics, dibujos animados y videojuegos también puede romperse la pared. Incluso en la pintura, los autores desafían a Diderot. Quizás el caso más famoso es el de Velázquez en Las Meninas, pero tenemos otros ejemplos como el niño de Pere Borrell, que intenta escapar literalmente del cuadro. Pero centrémonos en el séptimo arte. La ruptura de la cuarta pared se empezó a utilizar en los albores del cine con Asalto y roba un tren, y nunca ha dejado de usarse. Se utiliza en todos los géneros cinematográficos y puede llegar a ser muy útil si se hace de forma adecuada. Pero, ¿para qué sirve este recurso? Básicamente tiene 4 fines: hacer reír, generar intimidad, explicar y acojonar. Hacer reír. La comedia es el género que más ha utilizado este recurso, desde los primeros años del cine mudo. Uno de los pioneros fue Hardy, el gordo del Gordo y el Flaco. Podemos verlo en pelis como El mundo de Wayne, Aterriza como puedas, Kiss Kiss Bang Bang, La loca historia de la Guerra de las Galaxias. ¡La lista es interminable, monada! Generar intimidad. Ya sea en comedia o en drama, este recurso crea un vínculo entre el personaje y el espectador. Esta cercanía es incluso mayor que en el teatro, porque en el cine, el personaje se dirige a cada uno de nosotros de forma individual. Amélie y Ferris Bueller se convierten en nuestros mejores amigos desde el primer momento, pero también acentúa el drama, como en la muerte de mi queridísimo Edward Furlong en American History X, y puede llegar incluso a seducirnos. Explicar. Muchas veces es el propio narrador el que rompe la cuarta pared, pero también se utiliza para explicar algo al público que de otra manera sería más aburrido, por tratarse de temas técnicos y desconocidos para la mayoría, como en el caso de La gran apuesta americana, donde el bueno de Ryan Gosling nos explica sesudos conceptos económicos. También lo ha utilizado mucho nuestro queridísimo Scorsese. En El lobo de Wall Street, Leo nos cuenta de forma directa los pormenores de sus estafas, y algo parecido hace Ray Liotta en uno de los nuestros en la escena final. Por último, podemos utilizar esta técnica para acojonar. Ya hemos mencionado el disparo al público en Asalto y roba un tren, que según dicen provocó el pánico entre los espectadores. Disparo, por cierto, muy homenajeado. Pero hay otros muchos casos en los que se utiliza para dar miedo. Aunque seguramente el caso más famoso e inquietante es el de la mítica escena final de Psicosis con la mirada a cámara de Anthony Perkins. Como en casi todo, esta técnica tiene sus haters, detractores que argumentan que romper la cuarta pared supone una ruptura con la narración y que en muchos casos es innecesaria. En fin, opinar es gratis. Si se te ocurre algún buen ejemplo de ruptura de la cuarta pared, déjamelo en los comentarios. Y esto es todo lo que tienes que saber sobre la cuarta pared.
Bien, así hemos visto también la cuarta pared que, como dicen en el cine, se ha heredado del teatro, pero hemos visto diferentes ejemplos sobre la cuarta pared. Entonces estamos viendo que el recurso que se ha utilizado, pues, es la ruptura de la cuarta pared. Vamos con el siguiente caso. Al final la sesión, luego del ensayo de una coreografía de danza y de la vuelta a la calma, el docente indica a los estudiantes que se echen en el piso con los ojos cerrados de manera que se sientan más cómodos. Luego les pide que se centren en la posición de sus pies, que los tensen por algunos segundos mientras inhalan y que luego los relajen mientras exhalan. A continuación, le solicita que dirija su atención hacia la posición de sus piernas, que las tensen por unos segundos y que luego las relajen mientras inhalan y exhalan. Luego continúan con la misma forma, identificando la posición, tensando y relajando los muslos, el abdomen, los brazos, las manos, el cuello y finalmente el rostro. ¿Qué tipo de relajación se desarrolla en el ejercicio planteado por el docente? Alternativa A, relajación por respiración. Alternativa B, relajación muscular progresiva. Y alternativa C, relajación con imaginación guiada. Bien, decirles que específicamente este tipo de ejercicios de relajación son netamente más practicados en la educación física, ¿ya? No solamente en la danza, sino por el tipo que usan aquí la tensión, es para educación física, pero recuerden que como con ellos compartimos la danza, nos están aplicando bastante de educación física en los exámenes de arte. Entonces, tenemos un minuto para responder qué tipo de relajación se estará trabajando, A, B o C. Sí, Nivia me dice que sería la A, JCM la C, Germán la A, Víctor la B, María, Darwin, Luis, Nando la B, Gertrudes, Rubén, Mario, Oscar, Hernández, María, Willy, Janet, Chambilla, Joseph Carto, y Solina me dice que sería la A, Ángel la A, Víctor, Úrsula también me dice que sería la A, Karen me dice que sería la B, Rubén y Solina me dice que sería la A, Marta me dice la A, Ángel me dice la B, Amelia Cadillo me dice la B, Martínez me dice la B. Entonces estamos entre la A y la B. Vamos a recordar de qué se trata cada una de estos tipos de relajación. ¿Qué es una imaginación guiada? Este tipo de relajación, ¿a qué se refiere? Un momento, por favor, no sé qué está sucediendo con la grabación. Un momento. Listo, ahora sí continuamos. Meditación guiada. Esta es una técnica diferente a la meditación, con la que se podrán usar todos los sentidos: vista, tacto, olfato, oído y gusto. Consiste en imaginar una escena en la que la persona se relaja y puede dejar ir toda la sensación de tensión que experimenta en su cuerpo y en su mente. Este ejercicio deberá realizarse en un lugar tranquilo,
en donde la persona pueda sentarse y sentirse cómoda. Es importante que él o la fiscal considere pausas necesarias para que la víctima realice lo que se le pide, así como adecuar el lenguaje a las necesidades de la víctima. Desarrollo. Le invito a practicar la visualización siguiendo los pasos descritos a continuación. 1. Por favor, siéntese con la espalda recta, los pies en el suelo y las manos en las rodillas. 2. Cierre los ojos e imagínese en un lugar tranquilo. Imagine los detalles del lugar. 3. Trate de percibir ese lugar con todos sus sentidos: la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. 4. Camine por el lugar. Sienta las sensaciones, observe los colores, sienta la temperatura, el olor, los sonidos. 5. Continúe sintiendo. Primero lo que ve, luego lo que está tocando, luego lo que oye. 6. Sienta esas sensaciones y deje fluir cualquier preocupación o pensamiento. Si se distrae con algún pensamiento o ruido externo, abandónelo y vuelva a este lugar pacífico. Ahora que ya ha experimentado esta técnica, recuerde que al aplicarla a una víctima, debe iniciar dando instrucciones sobre la postura que debe asumir. Ayúdale a seguir instrucciones. Explíquele que, si se distrae por un pensamiento o sonido del ambiente, solo debe regresar su atención al ejercicio de visualización. Inicie lentamente y reinicie si es necesario. Apoye en todo momento a la víctima para que realice la visualización. Vamos a ver ahora la relajación progresiva de Jacobson. Tengo el negocio de la vida entre las manos, Beatriz. Usted no se imagina si lo logramos. Cambiamos la historia. Lo que vamos a hacer con esta técnica es tensar de forma voluntaria grupos de músculos para que al dejar de aplicar fuerza, el músculo logre relajarse. Ahora con los ejemplos lo veremos mucho más claro. La primera vez que experimentas este tipo de relajación, suele ser recomendable la ayuda de algún profesional sanitario, como un psicólogo, para que te guíen en el proceso, pues a veces es necesario cierta guía personalizada. Pero gracias a la guía que os he preparado, y a este vídeo, solo os tendréis que preocupar por seguir las indicaciones que os vaya dando, y así disfrutar un poco más de la experiencia. No obstante, si no lográis relajaros, no os preocupéis. Como os he dicho, hay casos que necesitan de un trato más individualizado. En ese caso, no dudéis en consultarlo conmigo o con cualquier especialista en el tema. Llegados a este punto, vamos a ver cómo podemos tensar y relajar todos estos músculos. Dejad que me prepare y empezamos. Lo primero que os recomiendo es que os pongáis ropa cómoda y un lugar cómodo donde poder realizar los ejercicios. En mi caso utilizaré este sofá, pero vosotros podéis utilizar una silla, vuestra cama o cualquier lugar en el que estéis más o menos cómodos. El ejercicio consiste en ir tensando de forma progresiva diferentes grupos musculares. Nuestro orden será el siguiente. Empezaremos por el brazo derecho, después el izquierdo, la cara, el cuello, los hombros, el pecho y la espalda, el abdomen, la pierna derecha y la pierna izquierda. Cada grupo muscular lo repetiremos 2 veces. Vamos a ver cómo podemos tensar todos estos. Primero de todo, para tensar los músculos de los brazos, os voy a pedir que apretéis el puño y estiréis el brazo con fuerza, con cuidado. Si veis que de esta forma no podéis tensarlo, no os preocupéis. Podemos utilizar un respaldo para ello, en el cual, igual, apretaremos el puño y haremos fuerza hacia abajo. Una variante de este ejercicio es hacer fuerza solo con el codo, en el cual apretemos con él. Vosotros decidís, id probando y a ver cuál es el que os va mejor. Para tensar la cara, os voy a pedir que hagáis unas cuantas muecas, ¿de acuerdo? Para ello os voy a pedir que fruncéis el ceño, levantéis la nariz, apretéis los labios y la mandíbula y que vuestra lengua esté apretando con fuerza el paladar, tal como estaréis viendo ahora mismo.
En nuestro caso os voy a pedir que lo hagamos todo junto. No obstante, podemos hacerlo por partes. Son diferentes formas de hacerlo, pero yo he preferido, para concretar un poquito más, para hacerlo más ligero, de hacerlo todo junto. No hay ningún tipo de problema. Para el cuello os voy a pedir 2 ejercicios. El primero de todo es que hagamos fuerza hacia atrás, como si quisiéramos clavar la cabeza en el respaldo, con fuerza. Y el segundo es que intentemos tocarnos la barbilla con el pecho, pero sin llegar a hacerlo. Pasando a los hombros, lo que os voy a pedir es que intentemos juntarlos por la parte de atrás. Es decir, que juntemos los omóplatos. Y al igual que hemos hecho con el cuello, haremos el mismo ejercicio pero hacia adelante, en el cual intentemos juntar los hombros por la parte de delante, por la parte del pecho. Pasemos a la parte de la espalda y del pecho. En este ejercicio os voy a pedir que os echéis hacia atrás, como si quisierais arquear la espalda y saquemos un poco de pecho, haciendo fuerza. Posteriormente intentaremos hacer fuerza en el abdomen. En nuestro caso os voy a pedir que os imagináis como si fuerais a recibir un golpe, en el cual ponemos duro todo el abdomen, todo el estómago. Si veis que de esta manera os cuesta, no os preocupéis, hay diferentes alternativas. Una de ellas es que intentéis clavar el culo en el asiento, haciendo fuerza, con lo cual haremos que toda la parte del abdomen se quede más o menos rígida. Otra alternativa, si veis que tampoco podemos hacerlo, es meter el ombligo hacia adentro. Para terminar, las piernas. Para ello lo que os voy a pedir es que las levantéis con fuerza, intentad tensarlas un poco, y levantéis los dedos como si quisierais apuntar hacia la cabeza. Os voy a pedir que tenséis las piernas, pero sin pasaros. Hay algunas personas que les pueden venir rampas o tener ciertos problemas, así que id con cuidado. Si referente a los ejercicios tenéis cualquier tipo de duda, no dudéis en preguntar, por favor. Y sobre todo, si tenéis alguna lesión o algún tipo de dolencia física, por favor, consultadlo con un especialista. No querría que por intentar relajaros os acabéis haciendo daño. Las primeras sesiones pueden durar entre 20 y 30 minutos, pero no os preocupéis, a medida que os vayáis familiarizando con la técnica, ese tiempo se irá reduciendo. Cosa muy útil si tenéis que afrontar una situación de estrés, como una exposición en público, una entrevista de trabajo, o simplemente reducir la tensión acumulada durante todo el día. Vosotros decidís, en vuestras manos y en vuestros músculos está la solución. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre esta técnica, os invito a ver el vídeo de la relajación guiada que os he preparado. Recordad que os lo dejo por aquí arriba y en la descripción. A que le deis al me gusta y os suscribáis si no lo estáis, si este vídeo os ha parecido útil y os ha gustado, y que me comentéis qué os han parecido todas estas propuestas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Bien, acabamos de conocer cómo se realiza la relajación muscular y es lo que nos estaba indicando el caso, ¿no? Tensar una parte del cuerpo, tensar el pie, tensar, soltar, soltar. Y de ahí tenemos el otro modelo de relajación que nos estaba indicando en unas alternativas, la relajación mediante la respiración completa. Vamos a ver cómo es este tipo de relajación. Es mi Oreo con crema de chocolate y canela. En Oeshle todo es un top deal. Casaca a 159 soles, casaca a 179 soles. O los hombros. Comienza la expiración haciendo que el aire salga primero de la parte clavicular, luego de la costal y finalmente de la abdominal, expulsando el aire completamente. Es decir, la expiración se hace de manera inversa a la inspiración, de manera que la zona abdominal es la primera que se llena y la última que se vacía. Permanece unos instantes con los pulmones vacíos y nota la relajación que ello provoca en tu cuerpo. Puedes realizar este tipo de respiración tanto tiempo como quieras. Practícala y te sorprenderás de sus beneficios. Espero que podáis incluir una rutina respiratoria en vuestro día a día. Basta con dedicarle 2 minutos de vuestra rutina a vuestro propio cuerpo y os prometo que notaréis una gran diferencia. Si te ha gustado el vídeo, considera compartirlo con todas las personas cercanas a ti. Comparte bienestar y salud y ayuda a todas aquellas personas que tengan un problema parecido al tuyo. Pon la fisioterapia al alcance de todos. Fisioterapia a tu alcance.
Bien, hemos visto entonces los 3 tipos de respiración que nos daban las alternativas y ahí tenemos relajación por respiración, relajación muscular progresiva y relajación con imaginación guiada. Y vemos entonces que lo que nos habla el caso es de la relajación muscular progresiva. Vamos con el siguiente caso. ¿Qué tipo de sensaciones están experimentando principalmente los estudiantes durante la actividad con esta relajación muscular que han realizado? Están experimentando una sensación estereoceptiva porque están percibiendo el mundo externo con sus sentidos, o están experimentando una sensación interoceptiva porque se centran en percibir los procesos internos del organismo, o están experimentando una sensación propioceptivas porque les informan sobre la ubicación de las partes de su cuerpo. ¿Cuál de estas 3 sensaciones están experimentando los estudiantes? A, B o C. 1 minuto para responder. Chambilla, Germán, Octavio, Víctor, Luis, María, JCM, Gertrudes, me dice que sería la C, Luis me dice la B, Carto, Joseph, Janet Martínez me dice la C, Nando me dice la B, Rubén, Oscar, Ubaldo me dicen que sería la alternativa C, Marta me dice que sería la B. Entonces está entre la B y la C, interoceptivas y propioceptivas. Vamos a ver qué pasó ahí porque ellos están ajustando los músculos, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, como es su propio cuerpo, están trabajando la sensación propioceptivas. Vamos a revisar este video antes de pasar al siguiente caso. La improvisación. Adelante, Borja Cortés. Hola. Hola, cuando quieras. ¿Y el guión? Sin guión. Ah, bueno, mejor. Hola, me llamo Borja Cortés y soy actor y profesor de teatro especializado en improvisación teatral. Es siempre emocionante subirse a un escenario sin texto previo y desarrollar la acción a partir de propuestas de la audiencia. Eso es lo que hago con las compañías en las que trabajo, Impro Madrid y Yami Teatro.
Pero las aplicaciones de este arte van mucho más allá del ámbito dramático. La impro es una herramienta de desarrollo personal y profesional que fomenta el trabajo en equipo, la observación y la iniciativa. He impartido formación para empresas como Renfe, Alcampo o Accor, ayudando a los empleados, entre otras cosas, a la hora de hablar en público. En este curso de doméstica voy a compartir contigo recursos de improvisación que van a mejorar tu comunicación, potenciar tu creatividad y aumentar tu confianza. Primero explicaré las técnicas de la impro y cómo nos ayuda en la expresión y transmisión de ideas. ¿Te doy un spoiler? Escuchar es clave. Luego pasaremos a ejercicios prácticos. Después de calentar, será hora de experimentar con la escucha, la espontaneidad, el rebote, la aceptación y la adaptación. Estos procesos nos ayudan a vencer el pánico o el bloqueo y a salir de la zona de confort. Así que también te hablaré de sus beneficios en el día a día, además de formas de entrenar la imaginación en situaciones cotidianas. Al concluir el curso, realizarás un vídeo en el que tendrás que superar algunos retos imprevistos y divertidos. Descubre cómo ser más espontáneo y aprende a decir sí con el arte de la improvisación. Muchas gracias, lo tenemos. Tenemos el siguiente caso entonces. Los estudiantes forman círculo. El docente escoge un estudiante al azar y le dice una letra del abecedario. El estudiante debe responder diciendo el nombre de una persona, la palabra vende, el nombre de un producto comestible, la palabra en, y el nombre de un país, utilizando la palabra empiece, con la otra indicada por el docente. Por ejemplo, para la letra A, podrían decir Alicia vende arándanos en Albania. Para la letra C, podrían decir Carlos vende camotes en Colombia. Los estudiantes deben responder rápidamente, pero con la mayor tranquilidad posible. Los estudiantes que no logran construir una oración o no la dicen con calma salen del círculo y pasan a ser observadores. Gana el último estudiante que queda en el juego. En el contexto de la improvisación teatral, ¿cuál de los siguientes beneficios le brinda el juego descrito? Alternativa A, favorecer el desarrollo de la memoria a corto plazo. B, favorecer el desarrollo de la imaginación y creatividad. Y C, favorecer la capacidad de concentración y autocontrol. Un minuto para responder.
ver. Rafael me dice que sería la B. Germán, Isolina, Marta, Chambilla, JCM, Mari, Joseph, Silvia, Víctor, Gertrudes, Martínez me dice que sería la C. Willy me dice la B. Hernández, Rubén me dice la C. Oscar me dice la B. Carto, María, Janet, Luis, Silvia me dicen la C. Bien, entonces tenemos allí entre la B y la C. Vamos a revisar, ¿ya? La improvisación teatral beneficia el desarrollo personal, social y profesional al mejorar la creatividad, la comunicación, la confianza, la resolución de problemas y la conciencia corporal, además de fomentar la escucha activa y la capacidad de adaptación a lo inesperado. Vamos a revisar el siguiente video. Bueno, a mí la impro lo que me ha dado es ver que el no cierra muchos caminos. Yo soy muy tímida y me ha ayudado a ser menos tímida. A mí me ha ayudado a sacar más mis emociones. A mí me ha dado más seguridad y también me ha ayudado a reírme de mí misma. Una licencia para jugar, vilmente. O sea, aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Para mí la impro no solo da confianza, sino que es una de las mejores herramientas que hay para aprender a trabajar en equipo y por eso me encanta. Bueno, para mí que ha cambiado que la vergüenza la estoy perdiendo del todo. Digo que sí, todo aporta, todo suma y así la vida te digo yo que es más fácil y más divertida. He descubierto facetas de mí que desconocía, como ella, como por ejemplo que hay ciertos miedos que tengo, pero que los iré sacando. Y yo que sé, y que un grupillo muy chulo y que mola. Y yo que sé, que me lo paso muy bien. Y voy a seguir. ¡Ea! Me atrevo a hablar en público, antes me costaba más. Salir al escenario era imposible antes, ahora mira, salgo, pero gracias a los focos no veo el público, es mejor. Y nada, muchas gracias José y Franco y todos los alumnos. Escuela de Impro de Barcelona. Escuela de Impro de Barcelona. 1, 2, 3, ¡Impro! Hayamos recordado algunos beneficios que tiene la improvisación. ¿Bien? Entonces regresamos. Los estudiantes forman un círculo, el docente... a ver, creo que lo pasé. Y por eso me encanta. Bueno, para mí que ha cambiado que la vergüenza la estoy perdiendo del todo. Un minuto. Vamos aquí. Los estudiantes forman el círculo, el docente escoge a un estudiante al azar y le dice una letra del abecedario. El estudiante debe responder diciendo el nombre de una persona, la palabra vende, el nombre de un producto comestible, la palabra en, y el nombre de un país, utilizando las palabras que empiezan con la letra indicada por el docente. Por ejemplo, para la palabra A, podrían decir Alicia vende arándanos en Albania. Para la letra C podrían decir Carlos vende camotes en Colombia. Los estudiantes deben responder rápidamente, pero con la mayor tranquilidad posible. Los estudiantes que no logran construir una oración o no la dicen con calma salen del círculo y pasan a ser observadores. Gana el último estudiante que quede en el juego. Habíamos visto que en este contexto, ¿cuál es el beneficio que brinda el juego descrito? La alternativa A decía favorecer el desarrollo de la memoria a corto plazo. La alternativa B, favorecer el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Y la alternativa C es favorecer la capacidad de concentración y autocontrol. Bien, habiendo visto todos los beneficios que tiene la impro, tenemos ahí pues que que la alternativa correcta sería la alternativa C, favorecer la capacidad de concentración y autocontrol. Un segundo, por favor.
tenemos el siguiente caso. La docente de arte y cultura ha planificado una experiencia de aprendizaje en la que desea promover el desarrollo del pensamiento crítico y el sentido de identidad cultural a través de la apreciación y discusión del trabajo de diversos pintores peruanos. En la primera sesión mostrará a los estudiantes una pintura de Venancio Cinqui titulada Lanzón. En Lanzón se conjugan elementos gráficos de la cultura visual prehispánica del Perú con trazos refinados que aluden a la herencia oriental del autor. En la obra, a la izquierda se aprecia sobre un fondo rojo ocre una figura similar a la de un lanzón chavín, en la que resalta un rostro humano. En contraposición a esa figura del lado derecho se observa flotando una cabeza gigante invertida, aparentemente de un pez. Acá está, invertida, sobre el cual hay una figura humana femenina que parece mirar a los ojos de la cabeza de Lanzón. La atmósfera de la imagen es etérea y la delicadeza con que han sido delineadas las figuras imprime en la obra una lejana fragilidad. Bien, aquí tenemos el Lanzón, aquí tenemos lo que parecería como un barco, aquí tenemos la imagen, a la mujer, a la cara de pez, etc. Vamos a ver qué nos dice la pregunta del caso. ¿Con qué movimiento artístico se relacionan las características de la pintura de Venancio Cinqui, titulada Lanzón? ¿El cubismo, el surrealismo, el impresionismo? Un minuto para responder. María me dice que sería la alternativa B, Janet La, María Lourdes, Carto, Isolina, Martínez, JCM, Germán, Joseph, Mari Gertrudes Luis, Víctor Ubaldo, Úrsula, Oscar, Karen. Me dicen que sería la alternativa B, el surrealismo, ¿verdad? Ahí está, es una obra pues surrealista. Bien, un segundo, por favor. Tengo problemas aquí con el internet. Un segundito.
Vamos al siguiente caso. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más apropiado para iniciar la apreciación de la pintura? Alternativa A. ¿Habían oído antes de Veneciano Cinqui? ¿Conocían algo de su vida y su obra? ¿Habían visto antes alguno de sus trabajos? Alternativa B. ¿Cuál creen que es el mensaje que el autor quiso expresar? ¿Qué influencias se pueden reconocer en esta obra? ¿Cuál creen que es el valor de esta obra para los peruanos? Alternativa C. ¿Qué emociones o ideas vienen a su mente cuando ven esta obra? ¿Qué aspecto de las pinturas llama más su atención? ¿Cómo describirían esta obra a una persona que no la ha visto? Un minuto para responder. Karen me dice que sería la alternativa B. Silvia me dice, María me dice la C, Silvia la C, Mari la B, Víctor la C, Joseph C, Luis B, Germán C, Amelia B, JCM C, Carto la B, Isolina la C, Nando la A, Chambilla, María, Lourdes, Violeta, Gertrudis Martínez, Rubén Hernández, Úrsula, Oscar, me dicen la C, Amelia me dice la B, Karen, también me dice Karen Montalvo, también me dice que sería la B, Marta me dice que sería la C. Entonces tenemos la mayoría la C, también tenemos la B y uno que me dice que sería la A. Bien, recuerden que cuando estamos frente a preguntas, ¿qué tipo de preguntas debemos de buscar? ¿Cómo deberían de ser las preguntas? ¿De qué tipo? Abiertas. Bien, entonces hay que buscar donde haya mayor cantidad de preguntas abiertas que promuevan la lluvia de ideas para que los estudiantes puedan reflexionar. ¿Qué tenemos sobre el caso? Me dice primero cuál de los siguientes grupos de preguntas es más apropiado para iniciar la apreciación. Entonces ya me está diciendo que estoy en el inicio. Y yo en el inicio sé que tengo que trabajar tres procesos: la motivación, los saberes previos y el conflicto cognitivo. Como están buscando preguntas abiertas para poder hacer la apreciación, debemos de estar trabajando entonces saberes previos. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Habían oído hablar de Venancio Cinqui? ¿Será abierta o cerrada? ¿Qué tipo de pregunta es? Cerrada, correcto, cerrada. Puede ser que sí o puede ser que no. ¿Conocían algo sobre su vida y su obra? ¿Qué tipo de pregunta es? Ah, así es. Bien, Martínez, Janet y Solina, cerrada. Ok. ¿Habían visto antes alguno de sus trabajos? ¿Qué tipo de pregunta es? Cerrada. Bien, Germán, Janet y Solina. Ok, cerrada. Entonces tengo tres preguntas cerradas.
cerradas. Cuando las preguntas son cerradas, solamente sí o no, entonces no hay lluvia de ideas. No hay reflexión. No hay opinión propia. No hay. Entonces, si no hay, descartamos la alternativa. Vamos descartando la alternativa A. No hay lluvia de ideas, que es lo que estamos buscando. Estamos buscando que los estudiantes opinen para que puedan reflexionar. No se da porque todas las preguntas son cerradas. Me queda solamente la B y la C. Vamos a ver. ¿Cuál creen que es el mensaje que el autor quiso expresar? ¿Será abierta o cerrada? Aquí yo puedo opinar. Bueno, yo veo que hay un lanzón y hay unos ojos. Yo creo que, ya, me permite opinar. Entonces, abierta. ¿Qué influencias se pueden reconocer en esta obra? ¿Será pregunta abierta o cerrada? ¿Qué influencias se pueden reconocer en esta obra? ¿Será abierta o cerrada? Me dicen abierta. A ver, cuando hablamos de influencias, aquí tendrían los estudiantes que conocer un poco de historia del arte para conocer movimientos artísticos. Entonces, los estudiantes ya saben las influencias que tiene el cubismo, las influencias que tiene el surrealismo, las influencias que tiene la abstracción. Ya conocen, no nos explican, ¿verdad? No nos dicen. Recuerde que usted debe de ponerse en el papel de los estudiantes, en este caso, porque son los estudiantes quienes deben de apreciar. Por lo tanto, ¿qué influencias puedes reconocer en esta obra? Mm, bueno, puede haber peruana, quizá el lanzón, pero ellos no saben si es el lanzón o no. Mm, Entonces aquí hay duda. Cuando hay duda, es preferible marcarla como cerrada. ¿Cuál creen que es el valor de esta obra para los peruanos? ¿Tendrá valor esta obra para los peruanos si el artista es asiático? También estás generando duda, ¿verdad? ¿Será abierta o será cerrada? Entonces, como es duda, pero si él es asiático, ¿por qué está trabajando obras peruanas? No lo sé. Entonces vemos que tiene una pregunta abierta versus dos preguntas cerradas. Vamos con la alternativa C. ¿Qué emociones o ideas vienen a su mente cuando ven esta obra? La estás mirando. ¿Qué emociones sientes? ¿Qué te causa ver la obra? Y es, ¿cómo será esa pregunta? Ay, ahí sí es abierta, ¿verdad? Ay, esos ojos me dan miedo. Ay, ya empiezas a opinar. Entonces ahí tenemos una pregunta abierta. ¿Qué aspectos de la pintura llaman más tu atención? Le estás mirando, ¿qué te llama la atención? Es una pregunta abierta directamente porque está allí frente a tus ojos. ¿Cómo describirían esta obra a una persona que no la ha visto? Vas a contarle lo que has visto hoy día a tu abuelita. ¿Cómo se la vas a describir? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Bien, entonces tenemos aquí que tenemos tres preguntas abiertas. ¿Dónde se genera lluvia de ideas? ¿Dónde hay reflexión? ¿Dónde hay opinión propia? En la alternativa A, B o C. A ver, ahora sí, ya todos sabemos que la alternativa correcta entonces es la alternativa
C. Y ya sabemos por qué es la alternativa C. Porque en la alternativa C hay lluvia de ideas. Hay 3 preguntas abiertas y están en relación al tema. No solamente las preguntas deben de ser abiertas, sino también deben de estar en relación al caso que se está estudiando, se está revisando. Me habían indicado en el chat que no les han pasado la casuística del día de ayer. Se los voy a pasar aquí por el chat. A ver, un momento. La sesión de ayer, me dicen. Vamos a adjuntarlo. Está cargando el archivo. Ahí lo tienen. Ahí está ya el archivo cargado en el chat de grupo. Pueden descargarlo de allí. Ahí está en el grupo, lo observan, ahí lo pueden descargar. Pero igualmente se las van a enviar de todas maneras por el chat del grupo del WhatsApp. De eso sí, no se preocupen. Bien, estimados maestros, hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Nos estamos reencontrando el día de mañana. Cuídense mucho, maestros. Bendiciones para todos. Gracias, gracias. Hasta luego.